Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos precisamente a través de una entrevista remota ver cómo se puede mejorar el manejo de las majadas. Entramos en tema y vamos a la nota. Mejorar la productividad animal en el sector ovino como concepto moderno implica no solo aumentar el número de animales o los kilos de carne o de leche producidos en un establecimiento, sino también la eficacia y la eficiencia con la que se obtienen esos productos. El plan de manejo integral debe contemplar aspectos vinculados a la nutrición, la sanidad y la reproducción, atendiendo las diferentes etapas de un ciclo comprendido entre la realización preservicio y el destete, contemplando la estacionalidad. Como cualquier sistema de producción, la planificación y el correcto manejo del sistema hace a una mejor producción. Pero a pesar de todo esto, la producción ovina se fue perdiendo durante mucho tiempo. Ahora hay un resurgimiento de esta producción y cada vez está empezando a trabajar mucho mejor en lo que refiere a implementación de tecnologías, muchas veces de procesos que son de costo cero, sin inversión, y por supuesto de manejo, en lo que refiere a planes sanitarios, incorporación de biotecnologías, por supuesto los planes, la alimentación, todo esto hace a una mejora en lo que es el sistema productivo en general, ¿no? ¿Qué tendencias se están registrando en cuanto al manejo reproductivo de los ovinos, Gualdino? Se está implementando mucho más, o poniendo en práctica las bases de la biología reproductiva de la oveja. Para los que por ahí no conocen demasiado, la oveja es poliéstrica estacional. Esto quiere decir que tiene celos, muchos celos, digamos, en una determinada época del año, que dependiendo mucho de la raza, la oveja empieza a ciclar a medida que los días de luz empiezan a cortar. Esto se da en el principio de otoño, ¿no? ¿Por qué? Porque la oveja después, preñándose en otoño, va a parir en primavera, entonces es donde más recursos forrajeros de calidad y en cantidad hay, ¿no? Entonces, conociendo la biología de la reproducción del ovino, se han desarrollado y se están desarrollando diferentes prácticas de tratamientos hormonales, una para desestacionar y no producir, sacarla de ese ciclo. La oveja fuera de esa época le es muy difícil quedar preñada, digamos, no cicla, no es fértil, pero con tratamientos hormonales se puede lograr desestacionar esa etapa o ese periodo de reproducción del ovino. Después lo que es en biotecnologías, a diferencia del bovino en las ovejas, para utilizar el semen como ser congelado se hace por vía laparoscópica, lo que eso dificulta la inseminación o el acceso a la mayoría de los productores. Para inseminar con semen fresco tampoco hay método de conservación y generalmente se hace a celo detectado, lo que va dificultando. Hoy están desarrollándose protocolos para realizar este tipo de inseminación a tiempo fijo y se están desarrollando algunos conservantes del semen para poder extraer semen una vez y después hacer todo el proceso de inseminación en varios días, ¿no? Esos son básicamente los avances o los trabajos que se están haciendo en reproducción. ¿Y cómo debe ser la nutrición para que esos animales expresen su potencial? El mayor requerimiento nutritivo en las ovejas es obviamente durante el parto y la lactancia. Es donde mayor cantidad de alimento necesita comer la oveja para poder criar el cordero en tiempo y forma, digamos, ¿no? Es fundamental poder detectar lo más rápido posible el cordero y lo más pesado posible. Para esto hay que elegir correctamente la época de servicio de acuerdo a cómo nosotros podemos desarrollar la cadena forrajera. Como te decía hoy, el servicio de otoño da apariciones en primavera, que es la época donde mayor cantidad de pasto hay y más fácil es producir pasto. El servicio de primavera, verano va a dar una aparición de otoño,
donde a veces al no haber tanta cantidad de corderos se puede sacar un precio mejor, entonces hay que planificar correctamente la cadena forrajera. Generalmente acá se maneja, en esa época, en la aparición de otoño, se manejan verdeos de invierno. Pero es fundamental poder alimentar correctamente la oveja, digamos. Generalmente se tiende a creer que la oveja puede comer en cualquier lado, en cualquier cosa, y cuanto mejor se alimenta, más expresa todo su potencial productivo, ¿no es cierto? Gualdino, desde la Comisión de Grandes Animales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, se fomenta el desarrollo de planes sanitarios dentro del concepto de una sola salud. Sí, básicamente es similar a lo que se está pregonando en lo que es en bovinos, pero el plano sanitario en los ovinos es bastante básico y no por eso menos importante. Es fundamental, sobre todo por las maniobras que se realizan en los ovinos, que es la esquila, como ser en la oveja, tener cubiertas las enfermedades clostridiales, que eso con una simple vacuna, que es la vacuna triple de mancha, se puede prevenir, ¿no? Antes de realizar estos manejos que a veces provocan heridas o la misma manipulación provoca golpes que puede desencadenar este tipo de patologías. Por eso es fundamental la aplicación de vacunas clostridiales. Y lo otro que es fundamental en los ovinos, a diferencia de los bovinos, las ovejas adultas no desarrollan resistencia a los parásitos y son susceptibles a las infestaciones parasitarias durante toda su vida, cosa que impacta notablemente en la producción. Lo mismo con los parásitos externos. Una infestación de piojos puede llevar a producir entre un 5 y un 10% de pérdida de calidad en el vellón. Esta pérdida del 10% significa aproximadamente el 30% del costo de la esquila. Podríamos decir que controlando el piojo pagaríamos la esquila de 30 ovejas tomando un rodeo de 100, ¿no? O sea, no es menos, es muy importante y es considerable siempre sacar las cuentas para tomar la decisión de aplicar un tratamiento, ¿no? Después de ver cómo se puede hacer un manejo integral de las majadas, queremos agradecerle a los referentes del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a estar contando cómo se puede mejorar la producción de la cebada. Como otros cultivos de invierno, la cebada demanda cuidados especiales y a través del siguiente informe les contamos qué consideraciones se deben tener en su manejo. Un elevado porcentaje de algunos de los cereales menores de invierno se siembra con doble propósito: producción de forraje verde y de grano, como la avena, el centeno, la cebada forrajera y el triticale. En el caso de los dos primeros, la cosecha de grano se destina a la industria y en los otros dos, a la alimentación animal. En la Argentina, históricamente, la cebada ha sido uno de los cereales de invierno destinados a la alimentación del ganado. Sin embargo, con la influencia de la industria cervecera, ese destino de la cosecha fue modificando los fines productivos del cultivo. La cebada realmente a partir del 2006, cuando empieza la intervención en el mercado de trigo, empieza a ocupar lugares importantes, ¿no es cierto?, en los planteos de rotación. Sobre todo, creo que el hecho más llamativo o más importante es la introducción de la cebada al sudeste de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que es la zona por excelencia y la más importante de cultivo de fina. Entonces ahí donde desplaza al trigo. Luego del cese de la intervención en el mercado triguero, donde el trigo recupera área, uno siempre pensaba, bueno, ¿qué pasará con la cebada? Pero bueno, la cebada indudablemente se ha ganado un lugar, sigue siendo muy importante, ¿sí? Tal es así que el sudeste de Buenos Aires es la zona de mayor producción de cebada, se tiene más del 50% de la producción del país, y bueno, ya conviven muy bien el trigo y la cebada, ¿no?
Y aparejado a eso, bueno, la cebada también se ha encontrado que en Argentina ha crecido el cultivo y en los mercados mundiales ha disminuido, ¿cierto? Ha disminuido en área, ha disminuido en producción. Este año nos encontramos con algunos problemas de producción, sobre todo en el hemisferio norte, Australia también. Y bueno, entonces competitivamente está muy bien posicionada, ¿no? La fuerte expansión experimentada por el área dedicada a la agricultura en la región pampeana se dio en forma paralela a la adopción de la siembra directa, con un fuerte avance de la soja. Junto a la difusión de esta nueva manera de trabajar el suelo, se generaron ajustes en el manejo de los cultivos, a través de otros modos de planificación de los lotes, mediante la elección de las fechas de siembra, contemplando el ambiente y los cultivos que se complementaban con la oleaginosa. En este nuevo esquema, la cebada fue ganando áreas de siembra con demandas de manejo específicas para el cultivo. La cebada tiene, desde el punto de vista de variedades que en realidad son cebadas malteras, cerveceras, porque bueno, fundamentalmente el desarrollo del cultivo se ha dado en función de la industria cervecera maltera. Entonces son esas las variedades que se usan y son esas las variedades que digamos que están en el mercado y son también las que se exportan como forrajeras, si bien son variedades que tienen muy buena calidad. Eh, bueno, pero bueno, ahora también hay que tener en cuenta que casi el 50% de la producción de cebada del país tiene destino como grano forrajero, ¿no es cierto? Con destino fundamentalmente a Medio Oriente. Eso hace también que haya algunos grupos trabajando, donde nos incluimos como BUC, trabajando en la obtención de variedades que ya no reúnan las características, digamos, de calidad que está necesitando el mercado cervecero, sino que, bueno, que agronómicamente tenga un buen comportamiento, con buen rendimiento, mejor comportamiento sanitario y mayor estabilidad de producción, ¿no? Los verdeos de invierno, por su alta producción estacional, son el recurso con mayor aptitud para complementarse con las pasturas semipermanentes. Un aspecto importante de su mejor uso es la correcta elección de la especie y cultivar, adaptado a las condiciones edáficas y climáticas de la zona y del establecimiento. La ganadería le ofrece sobre todo muy buena digestibilidad. Es un grano vestido, entonces también tiene contenido de fibra. Es un grano muy usado. Lo que pasa es que nosotros en Argentina no lo hemos usado mucho porque teníamos maíz a muy bajo costo y sorgo. Entonces, bueno, pero en Europa o en Canadá, en los países más nórdicos, donde el maíz no entraba, te digo no entraba porque ahora sí está entrando, entonces, bueno, el grano básico, digamos, de consumo animal era la cebada. Y tiene muy buena digestibilidad, tiene muy buena conversión, realmente es un grano muy interesante para dar. Y acá eso ha cambiado, diría hace 10, 15 años eso está cambiando, entonces hay muchos feedlot que dan, muchos tambos que también dan cebada, incorporan cebada a la dieta, o sea, hay un consumo local de entre 200, 400 mil toneladas de cebada, que es forrajera, ¿no? Que 15 años atrás no existía, ¿no? La cebada se desarrolla mejor en tierras fértiles, pero puede tener buenas producciones en suelos poco profundos y pedregosos si cuenta con agua al comienzo de su desarrollo. Los terrenos arcillosos o con exceso de salinidad también son aptos para su producción, por lo que su siembra es viable en lugares de inferiores calidades agronómicas. Más allá de estas características que lo hacen un cereal más rústico, el avance tecnológico está aportando mejoras en los rendimientos de cultivo, llevándolo a ambientes de mayor actitud agrícola. Una de las cosas que también ha acontecido en este desarrollo de la cebada es el mejoramiento tecnológico del cultivo, ¿no? O sea, el desplazamiento de la cebada a mejores zonas, la mejor competitividad, también ha hecho que el cultivo de cebada crezca tecnológicamente. Entonces, con mejores fertilizaciones, ya con el uso de fungicidas para el control sanitario, otro tipo de manejo. O sea, antiguamente la cebada era como la cenicienta, que iba, bueno, a los peores lotes, sembraba más tarde. Y bueno, todo este crecimiento de la cebada ha hecho que se incorpore tecnología. Tanto para cebada cervecera como para cebada forrajera, lo que uno tiene que tener primero es tener rendimiento. Entonces, bueno, ahí tiene que tener un buen control de malezas, un buen control sanitario,
y fundamentalmente una buena fertilización de base y una fertilización complementaria. Cuando hablamos de cervecera, siempre hay que tener un poquito más de, digamos, de cuidado en lo que es fertilización, porque indudablemente la fertilización nitrogenada, sobre todo, está asociada al contenido de proteína, y la proteína es un parámetro que en la, digamos, cebada cervecera tiene un premium. Entonces, bueno, indudablemente cuando uno piensa en cervecera, bueno, además de tener un buen cultivo, tiene que asegurarse una buena nutrición para tener buenos niveles de proteína, ¿no? Que en cebada forrajera uno podría cambiar un poquito los criterios de fertilización buscando más rendimiento y de repente menos calidad. En el avance hacia una revolución tecnológica, las empresas vinculadas a la producción de semillas han desarrollado variedades de cebadas capaces de aprovechar mejor los nutrientes del suelo y resistentes a ciertas plagas y enfermedades que han permitido optimizar los rindes en diferentes regiones. Los adelantos genéticos y los nuevos híbridos están ofreciendo cultivos de alta producción, con mayor variedad de ciclos que tornan al cultivo más sustentable. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. A partir de un proceso de intensificación productiva, tanto la agricultura como la ganadería han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, y nosotros, a través del siguiente informe, les contamos de qué manera. Con el gran crecimiento que se ha registrado de las superficies agrícolas, el tradicional sistema productivo argentino, con cría y engorde a pasto, en los últimos años ha registrado una replanificación. La necesidad por parte de los productores de contar con espacios aptos para la ganadería ha generado un proceso de intensificación productiva mediante el desarrollo de sistemas de encierre, conocidos como feedlot. Lo que tiene que ver con la intensificación, por ejemplo, en la producción animal, más allá de cualquier contexto socioeconómico, uno sabe que intensificar una producción significa mayor cantidad de animales en una superficie más reducida. Eso básicamente lo que hace es tener las excretas concentradas en un lugar relativamente pequeño, con lo cual, si eso no está bien manejado, puede generar cierto impacto sobre el ambiente, es decir, y principalmente sobre el recurso agua. De ninguna manera yo pienso que debemos, por ejemplo, dejar de producir o limitar nuestra producción, sino que considero que hay herramientas conocidas y suficientes y aplicables a nuestro medio que permiten minimizar esos impactos. Y debemos no solamente conocerlas, sino también dar oportunidades y facilidades para que los productores las puedan aplicar. Las características físicas, químicas y microbiológicas determinan la calidad del agua, y la calidad del recurso influye de manera directa sobre los sistemas agropecuarios. Un manejo inadecuado de los efluentes puede ocasionar serios problemas ambientales con consecuencias económicas, por lo que para evitar la contaminación de los acuíferos, los controles y tratamientos resultan imprescindibles. Con la intensificación viene asociada la planificación y la mejora de la eficiencia. Esos mismos productores se dan cuenta de que hoy es mucho más fácil manejar la planificación de los efluentes que después tratar de corregir errores por el no manejo, ¿sí? Entonces, se sabe bastante ya de cómo habría que trabajar mínimamente una trampa de sólidos, una laguna de anaerobios, una laguna facultativa. Se hace con bastante facilidad, no aumenta significativamente los costos de las instalaciones, pero les puedo asegurar que da una tranquilidad en el manejo de los efluentes que nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, tanto presentes como futuros, ¿no? Hay un abanico de recomendaciones o de puntos que uno debería considerar. El control de vectores, por ejemplo, en el caso de los patógenos, el control de vectores, el control de los efluentes que se generan, primero considerando el tipo de efluente, es decir, si uno va a manejar un efluente sólido o un efluente líquido, el sistema de tratamiento o de disposición
es diferente, es decir, los efluentes líquidos estamos acostumbrados aquí en Argentina a ver las piletas de estabilización o las lagunas de estabilización, muchas de las cuales per se no se comportan como una laguna, sino que son una especie de excavación o de bajo a donde van los efluentes. Bueno, hay pautas de construcción de las mismas, sobre todo de impermeabilización y de manejo de los efluentes, que realmente son un sistema, una posibilidad de tratamiento o sea, que significativamente reduce el costo ambiental que tienen estos sistemas productivos. Y a eso yo le agregaría que obviamente siempre considerando el manejo de los mismos, muchas veces, por ejemplo, técnicas como asociadas al tratamiento de estos residuos, como puede ser la lombricultura, el compostaje, el fertirriego, obviamente que son posibilidades ciertas, pero que requieren que no es que uno deja la pila de excrementos o de residuos en un lugar y solo se composta y solo se distribuye en el suelo, sino que se requieren también de mano de obra, muchas veces de maquinaria, que permitan utilizar esos recursos y en realidad capitalizarlos, por ejemplo, como fertilizantes. Las granjas porcinas son generadoras de aguas residuales y desechos que impactan en el ambiente e inciden en el proceso productivo. Para mejorar el manejo de los residuos, los planes de gestión ambiental deben considerar el tratamiento de las aguas residuales y el procesamiento de los desechos. Desde el inicio del proyecto que uno tiene, qué sistema productivo piensa desarrollar, con qué tipos de animales, con qué tipo de sistema respecto de extensivo, intensivo, una mezcla de ambos, es decir, con qué recursos, es decir, qué tamaño de establecimiento. Le agrego también la importancia del ordenamiento territorial respecto de dónde uno va a establecer su sistema productivo, respecto de las denuncias que muchas veces aparecen cuando zonas netamente rurales se empiezan a transformar en zonas periurbanas por el crecimiento de las ciudades, y es recontra conocido el hecho de las denuncias que empiezan a aparecer por olores, por moscas, porque empiezan a aparecer ratas, es decir, una serie de vectores, y ahí empiezan las denuncias. Eso lleva también a tener que pensar en un ordenamiento territorial y obviamente en un estudio de impacto ambiental. Y además a eso le agrego también conocer la calidad del recurso agua al que uno va a recurrir. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería y la agricultura han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Dado que el manejo integral del recurso agua es un aspecto central en la sustentabilidad económica y ambiental del sector agropecuario, en la Facultad de Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires es materia de estudio, con abordajes académicos, científicos y de extensión. En el ámbito académico, en diferentes asignaturas del recorrido curricular de los alumnos, nosotros tratamos de ir estos conceptos, ir incorporándolos, sobre todo el tema del agua. A mí, más allá de que, me toca de cerca porque hace muchos años que trabajo en el tema, yo creo que los veterinarios somos actores protagónicos, debemos ser actores protagónicos en la gestión del agua. Es decir, si uno considera los diferentes usos que se hace del recurso hídrico, las actividades agropecuarias son las que mayor cantidad de agua demandan. O sea, cualquier informe de cualquier institución menciona que entre un 70 y un 80% del agua que se extrae en un país netamente agrícola o ganadero como el nuestro está destinado a la actividad agropecuaria, donde por supuesto que el riego se lleva la mayor parte, pero también los sistemas de producción animal requieren gran cantidad de agua. Agua para bebida animal y agua asociada a otros servicios de agua como pueden ser el enfriado de la leche, la limpieza de las instalaciones, la limpieza de los animales, con lo cual los veterinarios necesariamente somos actores que, además de, por supuesto, ocuparnos de un sistema productivo, tenemos que contemplar la calidad de agua con tanta atención como, por ejemplo, se balancea una dieta para los animales. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.